Estamos muy contentos de poder contarles a ustedes de todas las apuestas que estamos haciendo desde la consejería, pensando en cómo fomentar una alineación entre la demanda y el talento laboral, especialmente en el ecosistema digital. Y pues para eso pues vamos a tener un espacio muy importante con el referente y actor principal en materia de empleabilidad, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes ya les voy a presentar. Y para iniciar este espacio, pues quiero darle la palabra a nuestra consejera distrital de TIC, Diana Celis Mora, quien nos va a saludar y vamos a darle apertura a este espacio. Hola a todos, muchas gracias por participar en este webinar. Desde hace meses en la Consejería TIC, como parte de Bogotá Capital Digital, emprendimos nuevas estrategias para impulsar el ecosistema digital de Bogotá. El primer paso es entender mejor la demanda laboral del sector TIC. Y qué mejor para lograr esta meta que apoyarnos en la encuesta de demanda laboral 2025 liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que vamos a conocer hoy. Tener esta información será clave para ajustar los programas de formación y empleabilidad con base en datos actualizados y reales del mercado. También desde la Consejería TIC estamos realizando un mapeo de las empresas interesadas en fortalecer sus equipos con talento en las áreas de tecnología e innovación, pero también en programación, desarrollo, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, entre otras áreas del sector TIC. Nuestro objetivo es construir una red de organizaciones aliadas para impulsar iniciativas conjuntas en formación de empleabilidad y transformación digital, para así contribuir al cierre de brechas digitales y consolidar a Bogotá como un territorio inteligente e innovador. Muchas gracias de nuevo por participar en este webinar, porque en Bogotá Capital Digital seguiremos trabajando para hacer sinergias que fortalezcan el ecosistema digital de Bogotá. A continuación, quiero darle la bienvenida a Gabriel Angarita. Él es director de estudios económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico y quien hoy nos va a comentar de qué se trata esta encuesta de demanda laboral para el 2025. Antes de escuchar su intervención, pues quiero darle la bienvenida, agradecerle porque trabajemos como distrito mancomunadamente. Nosotros desde Consejería TIC en esta estrategia de Bogotá Capital Digital tenemos la plena convicción de que todos los esfuerzos del distrito deben sumar y deben generar una sinergia. Por eso queremos también pedirles que se vinculen a nuestra red del ecosistema de empleabilidad digital, en donde esto será un webinar y de aquí en adelante hablaremos muchas más acciones en las que queremos que ustedes sean parte de un ecosistema vivo, que traiga más oportunidades para sus empresas, que traiga mejores talentos para sus recursos humanos, para sus demandas internas y poder cubrir toda esa necesidad que tiene la ciudad para que podamos abordar de una mejor manera la tecnología y podamos sacarle mejor provecho. Entonces, director, muchísimas gracias. Te damos la palabra para que nos cuentes de qué se trata esta encuesta. Y quiero pues agradecerte y decirte que estamos aquí muy contentos porque los invitados que están en esta sesión son invitados de lujo, son empresas que son muy activas en los temas de empleabilidad, sobre todo que hacen parte de la casa del ecosistema digital desde la Consejería TIC. Entonces, para nosotros pues también es un orgullo poder contribuir a esta causa que ustedes están abanderando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Nada, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias a la Consejería TIC por organizar este espacio para poder contarles de esta iniciativa que estamos lanzando en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Como bien lo mencionaba la consejera, entender la dinámica desde el lado de la demanda laboral, de lo que necesitan las empresas y están demandando en el mercado laboral, pues es muy importante. Esta información al final va a ser muy útil para todo el ecosistema
y pues va a permitir que podamos un poco potenciar el sector de lo que igualmente ya he venido mostrando. Ya vamos a contarles un poco desde la Secretaría y desde la Dirección de Estudios, un par de documentos y análisis que hemos trabajado y que van a ser cifras que seguro les van a ustedes ser de mucha utilidad. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos para el día de hoy y donde les vamos a dar como el detalle del mercado laboral con un énfasis especial en el sector TIC. Va a ser muy útil y muy ilustrativo tener como este panorama, pero también pues va a ser muy importante ya al final detallarles de qué se trata la encuesta y cómo esto pues va a generar una información que al final va a ser muy potente y va a generar un valor agregado para todos. Entonces, quiero contarles muy brevemente tres temas que traemos para el día de hoy. Voy a darles como un contexto del mercado laboral y del tejido empresarial con un énfasis en el sector TIC. Vamos a ver un poco unos números que hemos venido trabajando acá en la Secretaría que queremos presentarles y que prontamente vamos a sacar un informe al respecto que podemos compartir sobre todo con el sector para ver la relevancia en términos del mercado laboral. Y ya para finalizar, voy a contarles de qué se trata la encuesta, qué secciones va a tener y cómo esta información va a quedar disponible pues, para todo el ecosistema, no solo del sector TIC, sino para todo el tejido empresarial y académico que quisiera interesarse por estos temas. Entonces, en primer lugar, entonces voy a tener este panorama general del tejido empresarial, perdón, del mercado laboral y del tejido empresarial, y quiero dejarles algunos mensajes. Acá en esta gráfica tenemos unos datos muy estándar sobre cómo es el mercado laboral. Tenemos los datos sobre la tasa global de participación que me mide cuántas personas están participando y entrando al mercado laboral. Luego tenemos datos sobre la tasa de ocupación que me está midiendo un poco cuál es ese nivel de ocupación, ya sea empleo formal o informal. Un reto tremendo que tenemos con la tasa de informalidad que ha venido creciendo y con la tasa de desempleo. Estos son datos para el último trimestre disponible, que es para el trimestre de marzo, abril y mayo, tanto del 2024 como del 2025. Acá hay unos mensajes muy importantes y es el mercado laboral de Bogotá ha venido presentando una reducción del desempleo. Esa reducción del desempleo ha sido muy significativa. Esta tasa de desempleo no se veía desde el 2016, pero hay como un panorama difícil y es que eh, esta disminución en el desempleo ha venido acompañada de un aumento en la informalidad. Entonces, estamos viendo que alrededor de 120.000 personas entraron a la informalidad y pues está muy marcado como el reto que tenemos ahora como, como país y principalmente como ciudad ahora, sobre todo en un contexto difícil con condiciones un poco cambiantes, por ejemplo, con la aprobación de la reforma laboral. Entonces, acá un primer mensaje es, Bogotá tiene un mercado laboral un poquito dinámico que recibe muchas personas. Esto se ve con la tasa global de participación. Tiene una de las tasas globales de participación más altas del país. Esto quiere decir que mucha gente llega a Bogotá y mucha gente está entrando al mercado laboral a buscar algún tipo de oficio de ocupación. Y eso se ve reflejado en que tenemos tasas de ocupación altas y viene disminuyendo el desempleo, pero tenemos una perspectiva negativa desde el lado de la informalidad. Entonces, ese era uno de los principales mensajes. Cuando uno mira el detalle de cómo se viene comportando esto a nivel sectorial, se da cuenta que en el sector de información y comunicaciones se ha presentado uno de las dinámicas más fuertes y es el segundo sector que explica el crecimiento, por ejemplo, en términos de la ocupación. Entonces, el sector de industria manufacturera fue el que un poquito jalonó el crecimiento del empleo en estos meses, pero en segundo lugar lo hizo el sector de información y comunicaciones, mostrando como esa relevancia que tiene. Ya uno cuando lo mira en términos de la distribución, que son estas barritas azules, está ya ese detalle de cuánto
pesa dentro de todo el empleo de la ciudad el sector, con una participación de alrededor de 4,6%. Y si uno lo ve en términos significativos, ya puede ser un sector que está al mismo nivel, por ejemplo, del sector de construcción o de alojamiento y servicios de comida, que pueden representar en promedio o niveles del orden del 5% del empleo de la ciudad, y pues es un nivel muy significativo dado, pues digamos, la relevancia que tiene esto, por ejemplo, en términos del tejido empresarial enfocado muy en servicios. Entonces acá está el segundo mensaje que quería dejarles, y es: el sector de información y comunicaciones en el último trimestre viene creando empleo y fue de los sectores más dinámicos, y hoy ya tiene una participación muy significativa de, pues digamos, del orden del 5%. Y acá viene entonces este otro mensaje muy importante que les quería mencionar, y es cómo se ha venido comportando esa informalidad en el mercado laboral, que es uno de los problemas más importantes y relevantes de coyuntura que estamos viendo, no solo a nivel de Bogotá, sino nacional. Un mensaje muy importante, y es que si bien estamos viendo tasas de desempleo históricamente bajas a nivel nacional y Bogotá, eso está acompañado también de una presión muy fuerte por mayor informalidad. Bogotá tiene una ventaja muy grande, y es que es la ciudad con el nivel de informalidad más bajo en todo el país, pero ese nivel de informalidad ha venido creciendo desde el 2024, vemos esa tendencia. Eso se ve un poco acá en esta línea morada, que ha venido subiendo. Entonces acá hay un reto tremendo de política pública, sobre todo en esta coyuntura, como mencionaba, en los temas de la reforma laboral. Ahora, cuando uno empieza a entender qué es lo que está detrás de esta situación de informalidad, nos damos cuenta que hay una presión muy importante de personas que están entrando al mercado laboral, que anteriormente se dedicaban, por ejemplo, a trabajar en temas como oficios del hogar u otras actividades, y ahora están buscando empleo, ¿no? Entonces acá se presentan diferentes coyunturas, por ejemplo, desde la perspectiva eh, de la población que antes se dedicaba a oficios del hogar, que en promedio son mujeres cabeza de hogar con educación básica, que antes estaban completamente dedicadas a oficios del hogar, no estaban participando del mercado laboral, ahora entran al mercado laboral, y la probabilidad más grande que estas personas se ocupen es en mercados o en sectores informales. Entonces eso nos está generando como ciudad un reto tremendo para dar como un contexto y un panorama. Ahora, cuando uno mira puntualmente por sectores quienes están contribuyendo a esto, pues hay un tema muy importante, y acá es el tercer mensaje, y es que el sector de información y comunicaciones es uno de los sectores que, contrario al resto, no está empujando hacia arriba la informalidad, sino que está jalonando empleo más formal, ¿no? Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, el mensaje también era: es un sector dinámico que tiene una participación importante, y acá viene un atributo muy importante, y es que esa creación de empleo que se ha visto en los últimos trimestres está sobre todo marcada por empleo formal, y eso es uno de los retos más grandes, y es sostener como esa dinámica del sector de información y comunicaciones. Entonces, esos son los mensajes desde el lado del mercado laboral. Ahora ya pasando un poco a cómo es la composición del tejido empresarial en Bogotá, un poco para contarles que Bogotá es una ciudad que está muy soportada en el sector de servicios, donde representa alrededor del 50% de las empresas. Entonces acá tenemos una de las características del tejido empresarial de Bogotá muy importante, y es que hay un conjunto muy grande de empresas unipersonales o empresas o microempresas, pero hay una gran parte del empleo que se soporta en las empresas medianas y grandes, ¿no? Y eso va a ser muy importante de cara a entender cómo vamos a desarrollar un poco la encuesta de demanda laboral, cuál va a ser el foco, ¿no? Si al final estamos viendo que gran parte del empleo está concentrado en la empresa mediana y grande, pues creo que es allá donde deberíamos empezar a dar un poquito más o poner un poquito más de lupa para entender qué están demandando estas empresas, y así poder trabajar en este proceso de organizar mejor la demanda y la oferta de empleo.
algo muy importante y es que la informalidad no solo se mira desde la perspectiva del mercado laboral, sino también desde la perspectiva del tejido empresarial, ¿no? Y aquí hay un dato muy importante y es que este tejido empresarial de Bogotá, si bien tiene unas empresas medianas grandes que son formales, también tiene alrededor un tejido empresarial que no necesariamente cumple con todos los requisitos de ley, ¿no? Entonces, cuando uno mira las encuestas, principalmente una encuesta que se desarrolla de micronegocios del DANE, entiende que, por ejemplo, de todas las empresas que hay en Bogotá, solo el 71%, perdón, de todas esas empresas que hay en Bogotá, el 71% no cumple con el requisito del RUT ni el registro mercantil. Y eso pues deja una barrera muy grande y una diferencia muy grande entre el mercado formal o informal en términos de empresas, ya que es uno de los retos grandes que como administración y principalmente como Secretaría de Desarrollo Económico le estamos apuntando y es cómo formalizar estas empresas a punta de mejorar la productividad con mecanismos de formación, acceso a capitalización y conexión a mercados para que tengamos como un mercado mucho más formal en términos del tejido empresarial. Entonces, aquí quiero como cerrar un poco como esta primera parte de contarles un poco el panorama, esos mensajes de cómo se ha venido comportando el mercado laboral en Bogotá, la importancia del sector TIC que tiene esos atributos y un poco también entender un poco ese tejido empresarial que tenemos en Bogotá con esa dualidad o esos dos mundos que podemos llamarlo y es todo ese sector informal de microempresas y el sector ya más formal soportado en empresas pequeñas, medianas y grandes que representan y soportan gran parte del empleo formal en la ciudad y que al final son el corazón de la ciudad, ¿no? Pero conviven con un tejido que también está muy marcado por alta informalidad en las empresas. Entonces, esta es como la primera sección. Ahora quisiera moverme a una segunda sección donde queremos contarles un poco cómo hemos venido trabajando con la Consejería TIC para detallar y definir un poco cómo está el empleo en el sector TIC en este momento, cuáles son las principales cifras para el 2024 en términos de empleo y demás. Entonces, el primer dato que quisiéramos darle y es que a partir de los datos del DANE, de los datos de la gran encuesta integrada de hogares, a partir de unas definiciones que se trabajaron conjuntamente con la Consejería TIC, llegamos a una definición del empleo en el sector TIC y se cuantificó que alrededor 307.919 personas están ocupadas en lo que podemos llamar empleo digital o empleo asociado al sector TIC. Y pues digamos, ese empleo tiene algunas características que lo hacen algo que lo hacen muy, muy atractivo y muy importante para el crecimiento de la ciudad. Y ya les voy a contar. Entonces, ese primer elemento es la formalidad que hay en el sector TIC en términos de empleo, que es muy alta y eso es un atributo muy positivo de este sector relativo, por ejemplo, a otros sectores de la economía, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que el nivel de informalidad a nivel de empleo es del orden del 13.7%. Si uno lo contrasta con ese empleo informal a nivel de la economía que estábamos viendo, que es del orden del 36, pues está marcando una diferencia muy grande y es uno de los atributos muy positivos. Entonces acá es uno de los primeros mensajes también del empleo en el sector TIC y es que el sector TIC crea empleo principalmente formal. Y luego también vemos un poco como la distribución de ese empleo por tamaño de empresas. Y vemos acá que hay empresas eh, grandes que concentran el 66.6% de este empleo. Este es un atributo muy grande porque también, si uno lo contrasta con esa primera parte que veíamos, que es el tejido empresarial muy marcado por unipersonales, acá en el sector TIC, pues las empresas grandes jalonan gran parte de ese empleo formal y pues al final las empresas grandes son las que pueden ser esas dinamizadoras en términos de productividad y de crecimiento económico. Entonces, también el sector TIC está muy marcado, ¿por qué? Por concentrar ese empleo en empresas grandes. Ese es un atributo muy positivo si uno lo piensa en perspectiva de tener una visión súper clara del desarrollo económico apalancado en el sector privado.
Acá un poco detallar muy bien cuáles son como el tipo de actividades que hace el empleo en el sector TIC o el tipo de oficio. Si bien es algo que es muy transversal a toda la economía, podríamos ver, por ejemplo, ya aquí en este cuadro con las barras amarillas, cómo es esa distribución por tipo de oficio, cómo está distribuido gran parte y soportado muy importantemente en términos de generar empleo que está soportado en profesionales, profesionales de tecnología de la información, de las ciencias o de la ingeniería, o también en el nivel técnico, que eso me parece algo de los atributos, otro de los atributos muy importantes de este sector, y es que la población ocupada realmente recae sobre actividades de alto valor agregado o oficios con alto valor agregado. Y pues acá también se ve un poco la distribución de ese trabajo, de ese empleo del sector TIC o el empleo de esta actividad, como también es muy transversal para diferentes ramas de la actividad. No está solo concentrado como en el sector de información y comunicaciones, sino que se traslapa también, por ejemplo, a temas de comercio o de actividades profesionales, en temas de actividades financieras y de seguros. O sea, como que es muy transversal a la economía y pues eso le genera ese otro valor agregado o ese atributo muy importante. Entonces, aquí quería como ya cerrar esta primera sección de contexto y dejar ese mensaje sobre el empleo TIC que tiene esos valores agregados, esas cualidades que lo hacen único y que yo creo que lo hace que como ciudad tengamos siempre la iniciativa de proteger y fomentar ese empleo porque tiene unas características muy importantes de ser de alto valor agregado, de ser formal y de que es muy transversal para toda la economía de Bogotá. Entonces, quería darles como esa primera sección grande de contexto de cifras de empleo enfocada muy en el sector TIC y ya quiero entrar a contarles un poco los temas relacionados con la demanda laboral como ciudad y pues con el énfasis especialmente en el sector TIC. Entonces, estamos hoy como en esta coyuntura y precisamente en este webinar para contarles un poco sobre la encuesta de demanda laboral que hace Bogotá y contarles un poco que el antecedente o la iniciativa de esta encuesta nace desde una política pública que se tiene a nivel de distrito que mmm, nos pide como administración que cada cierto tiempo, particularmente cada 3 años, hagamos una encuesta de demanda laboral que nos permita que formular mejores políticas públicas, mejorar mejor entendimiento desde la perspectiva del sector privado para, pues, digamos, potenciar un poco todo el tema del talento humano que tenemos en Bogotá y conciliar a veces esas diferencias o esas dificultades que hay a nivel de qué, de poder encontrar el mejor talento humano y que al final también las personas que quieren emplearse en diferentes sectores tengan como una hoja de ruta para saber cuáles son los sectores que se están demandando, cuáles son los sectores que potencialmente le van a dar a las personas que hoy están tomando una decisión sobre qué estudiar, pues les dan una perspectiva muy clara. Entonces, esta encuesta de demanda laboral tiene estos antecedentes. Les voy a contar un poco los resultados que se dieron en la última encuesta de demanda laboral, que fue el 2020-2021, para ver un poco el tipo de datos de información que podemos aproximarnos y ya detallar qué va a ser la encuesta de demanda laboral eh, del año 2025. Algo muy importante y es que estas encuestas de demanda laboral son muy comunes en los países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene una economía en términos del PIB per cápita del doble de Colombia, o sea, son 2 veces más ricos en términos del valor de su economía. Ellos hacen esta encuesta de demanda laboral todos los años, por ejemplo, y hacen una encuesta que está a nivel nacional, no solo, digamos, pues en este caso que estamos muy concentrados en Bogotá, pero es para que vean la relevancia que tiene esto a nivel de los países desarrollados y cómo ellos le dan la importancia a este tipo de encuestas. Entonces, por ejemplo, el caso de Chile, que es el caso que tenemos como muy a la mano y siempre Chile es como muy la referencia de una economía que está más desarrollada en términos económicos, ahí valga la redundancia, es para decirles la importancia que tiene esto para definir mejores políticas públicas. Entonces,
quiero contarles en primer lugar cómo fueron esos resultados de la encuesta de demanda laboral de 2021, 2020, 2021, 2022, cómo fueron como los principales resultados y también un poco para entender cuáles van a ser los temas nuevos que van a salir en esta encuesta y que van a ser, digamos, tan importantes que les van a permitir al sector TIC en particular tener una mejor eh, entendimiento de qué se está demandando ahorita en el mercado. Entonces, un poco contarles así a grandes rasgos, estos fueron los resultados. Aquí una primera indicación y es cómo está distribuida la demanda de trabajadores por sector, eh, reflejando muy bien como eso que veíamos al comienzo de que al final la economía de Bogotá está muy soportada en servicios y ahí es donde se está demandando la mayor parte de servicios que, perdón, ahí es donde se está demandando la mayor parte de empleos, servicios jalón a eso, pero pues digamos, comercio e industria están también igual. Entonces, una cifra que en ese momento se manejó y era que habría alrededor de 841.000 trabajadores que estaban demandando las empresas para un horizonte de tiempo de 12 meses. Y un dato muy importante y es de toda esa demanda, cuáles son esas vacantes que no han logrado suplir las empresas. Entonces, esto puede ya empezarles a ustedes sonar familiar y es esa dificultad que se tiene para encontrar talento humano que sea adecuado a la necesidad, tanto de específica de términos de salario, de competencias y demás, y lo difícil que puede llegar a ser encontrar ese match perfecto y esa pertinencia. Entonces acá, pues estos datos nos están reflejando ya esa limitación que, por ejemplo, se tuvo concretamente en el año 2020-2021 de un número muy importante de 75.000 vacantes que no lograron suplir, por ejemplo, las empresas. Y este dato, pues a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de puestos de empleo que se hubieran podido generar, pero que no lograron suplir las empresas por diferentes razones. Aquí ya me meto en algunas de esas. Por ejemplo, bueno, acá viene un poquito esa distribución y acá viene un dato muy grande y es eh, cómo se detallaba esas demandas de habilidades o de trabajadores y demás, y cómo el sector TIC pues es muy significativo para esa demanda. Y cómo son esas habilidades duras requeridas para las empresas, donde el sector TIC siendo tan transversal, pues marcó, pues digamos, marca parte de la representación significativa dentro de esas habilidades duras que se demandan en el tejido empresarial de la ciudad. Aquí un poco ya para conectar con lo anterior y es cómo desde esas vacantes, de esos 75.000 vacantes que no se lograron suplir y es por qué no se logró llegar a ese requisito de encontrar una persona que pudiera suplir esa necesidad, ¿no? Y un tema muy importante y es que hay muchos candidatos sin esas competencias básicas o técnicas necesarias también porque no cumplen desde esas dimensiones de lo que se puede llamar habilidades blandas o socioemocionales, y porque tampoco se cumple con la experiencia requerida. Entonces esto ya acá me da una hoja de ruta muy importante, sobre todo el tema de las habilidades técnicas o competencias, porque me da un nivel de detalle para entender como administración distrital, cómo desarrollar una hoja de ruta en términos de política pública para orientar la formación hacia esas habilidades que están demandando. Y el sector TIC aquí cumple un rol muy importante, dado que todas las habilidades que se están demandando, sobre todo en el sector TIC, tienen una dinámica que cambia en el tiempo demasiado rápido. Entonces eso hace que lo que podríamos pensar que hace un año o dos podría ser muy útil para el mercado laboral, hoy dado el cambio tecnológico tan rápido que estamos viviendo, no sea lo más adecuado. Entonces eso me hace también revisar y preguntar de fondo cuáles pueden ser esas habilidades estándar que yo necesito o cuáles son esas habilidades muy de coyuntura que el mercado puede estar demandando y que, digamos, alguien puede reentrenarse muy rápidamente para suplirlo. Entonces, acá quería dejar este tema de la encuesta de demanda laboral de 2021-2022
donde vimos esos resultados y un poco el detalle de lo que está demandando y lo importante que es para la política pública. Entonces, quiero que acá entonces ya entrar en detalle y contarles cuál va a ser la encuesta de demanda laboral para el año 2025, contarles cuáles van a ser las novedades y cuáles van a ser los cambios más importantes que vamos a tener de cara a tener una mejor información que les sirva a ustedes, al sector privado, para tomar mejores decisiones y pues digamos claramente a la administración distrital en términos de política pública. Antes de entrar en detalle de qué es exactamente la encuesta de demanda laboral, quiero como contarles un poco la estrategia que hemos hecho como Secretaría de Desarrollo Económico para medir esa demanda laboral, porque como les decía, hay cosas que están cambiando muy rápido y que este tipo de encuestas que pueden ser estructurales, que se hacen en horizontes de tiempo muy grandes, no necesariamente están capturando. Entonces nos enfocamos en pensar tanto de corto y como mediano plazo, medir la demanda laboral y complementarla mucho con registros administrativos para saber la realidad del mercado, qué es lo que está teniendo muy de presente. Entonces, de corto plazo quisiera como ponerles muy de presente que acá en la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos una estrategia que se denomina Talento Capital, que venimos impulsando desde el año pasado, donde queremos tener como ese enfoque de poder generar unos servicios empresariales a la demanda, donde podamos conectar población que necesita formación, pero esa formación que sea muy complementaria a lo que está necesitando el mercado laboral y pues principalmente las empresas. Entonces, aquí hacemos como un enfoque muy de uno a uno con sectores o empresas para identificar necesidades muy puntuales y que, como mencionaba ahora, podamos suplirlas rápidamente con un reentreno de alguien que ya tenga una formación básica, por ejemplo, en algún tipo de lenguaje específico de programación, en alguna habilidad técnica de alguna plataforma, por ejemplo, un reentreno muy rápido de 3 meses o de un mes que pueda, por ejemplo, ya entrar a competir por, por vacantes que exijan, por ejemplo, algún tipo de exigencia en términos de competencia, en términos de programación o de manejar algún aplicativo y demás. Entonces, esa estrategia de talento capital quiere suplir como esas brechas que se presentan como de corto plazo y pues súper invitadas las empresas que quieran vincularse y apoyarnos como en organizar mejor una, una formación a la medida y que se pueda suplir. Aquí con el sector TIC, pues ya hemos desarrollado varios talleres y hemos tenido iniciativas con empresas que nos han pedido, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, voy a decir cualquier número, 1.000 personas que tengan una formación básica en tal habilidad y revisamos brevemente, se hace un trabajo conjunto y buscamos la forma de impulsar. Entonces eso es como una estrategia muy de corto plazo. De mediano plazo queremos medir esto desde la encuesta de demanda laboral, desde un tema más estructural, para entender qué es lo que está demandando el mercado, no con ese detalle puntual de la granularidad de algo que puede estar en temas coyunturales, sino algo muy estructural, y es ver desde el tejido empresarial qué actividades están jalonando, qué oficios están jalonando y hacia dónde podríamos orientar de forma más estructural la política pública. Y pues esto complementarlo muy bien con información como de la pila o de páginas de buscadores de empleo que son la realidad del mercado. Y pues nada, ya las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a leer toda esa información y a sistematizarla. Entonces, aquí desde la Secretaría el mensaje es, estamos intentando combinar diferentes aproximaciones para leer y entender la demanda laboral. Entonces, quiero ahora entrar a contarles cómo va a ser la encuesta laboral, cómo va a ser la encuesta de demanda laboral de este año, cómo va a ser un poquito más enfocada a mirar una parte del tejido empresarial que es más robusto y contarles un poco cómo van a ser los capítulos. Entonces, una primera parte y una primera decisión muy importante y es que vamos a realizar unas encuestas
para alrededor de 4.450 empresas, que van a ser empresas que van a estar concentradas sobre todo para empresas que tienen más de 3 empleados, ¿no? Y acá tomamos una decisión muy importante porque queremos concentrarnos en ese tejido empresarial que soporta gran parte del empleo y no concentrarnos tanto en las micro o unidades productivas de una única persona, porque ahí, si bien representan gran parte del tejido empresarial, no es donde está soportado el empleo formal o gran parte del empleo formal y donde queremos entenderlo mejor. Y eso puede como distraernos un poco, distorsionarnos las cifras macro y demás. Un tema de representatividad, vamos a tener que esta encuesta va a ser representativa para Bogotá, vamos a tener un detalle de UPL, muy importante esa territorialización, esa visión espacial, vamos a tenerlo para empresas grandes, medianas y pequeñas por tamaño y para grandes sectores económicos, entonces sector de industria o manufactura, comercio y servicios. Vamos a tener alrededor de 60 preguntas que va a ser de forma presencial y principalmente queremos que los informantes sean los gerentes, los dueños o administradores o los gerentes de recursos humanos que tienen el nivel de detalle para poder responder a cabalidad todas las preguntas. Entonces, aquí quiero mostrar un poco la estructura del formulario. Vamos a tener alrededor de 6 capítulos donde va a haber una información inicial de caracterizar muy bien la empresa, entender cuál es la información básica de la empresa para saber también cómo es su estructura, para entender un poco qué tipo de empresa es, qué tipo de empresa tan robusta es. Y luego hay unos 2 temas que son el core o el corazón, que es entender cómo es el personal ocupado, identificar tipos y modalidades de trabajos por niveles salariales, por rangos, saber el nivel de estructura o de personal ocupado de esa empresa, con preguntas muy específicas. Y acá ahora sí viene el corazón, que es identificar contrataciones, eh, identificar muy bien cuáles son las vacantes que se tienen, que son vacantes que se han logrado cubrir y no cubrir, y cuáles son las habilidades requeridas, tanto como técnicas o habilidades blandas. Eso es muy importante. Y acá es donde está centrado gran parte de la encuesta, donde va a tener el corazón. Son 21 preguntas, pero va a permitir identificar muy bien cuál es el nivel de detalle que pueda tener esa demanda de trabajo. Entonces acá hicimos una apuesta muy grande por un poco enfocarnos en estas preguntas, pero digamos, tenerle el suficiente nivel de desagregación, no tener una información tan agregada, sino que nos pudiera permitir revelar un poco cómo es esa demanda de trabajo más detalladamente a nivel pues de reemplazos, vacantes, habilidades y en términos de pensar también en prospectiva, cuáles las necesidades a futuro. Un poco aquí, muy importante, el cuarto capítulo sería las necesidades de formación, las capacidades recibidas y la formación, muy importante para los temas de política pública. 12 preguntas muy enfocadas. Los otros 2 capítulos van a ser de temas de poblaciones con altas barreras para encontrar empleo. Esto va muy en línea con el enfoque diferencial y de la misionalidad también que tenemos como distrito y como secretaría de propender por ayudar a las personas que tienen muchas barreras de acceder al mercado laboral y entender cuáles de esas barreras son las que están generando dificultades para entrar a demandar empleo para estas poblaciones. También luego tenemos un tema de identificar el conocimiento del uso de herramientas de empleo público, como la Agencia Distrital de Empleo o el Servicio de Empleo Nacional, que ahí pues digamos se soporta gran parte del tejido, pero queremos entender si las empresas lo conocen y lo están usando. Y por último, un capítulo muy importante y que es un capítulo nuevo que va a ser muy importante y acá el llamado muy importante es para que
podamos difundir y llevar esta encuesta a conocimiento de todo el tejido empresarial, y es tener un capítulo por primera vez para entender cuál es el efecto de las tecnologías de la información en la demanda de trabajo, ¿no? Y es entender cómo esta revolución que estamos viendo con toda la transformación de la inteligencia artificial y de todos los temas de automatización puede estar cambiando esa demanda laboral. Ahí tenemos 8 preguntas, que es un módulo nuevo y va a ser muy importante que podamos divulgarlo para que, pues, digamos, más empresas se animen a contestarlo, porque va a ser muy útil para todo el ecosistema de temas TIC, poder entender en esta primera aproximación cuáles son como las formas que en términos de esta revolución está cambiando la forma de contratar personas y demás. Entonces, esta es la estructura del formulario. Son capítulos muy particulares con estos enfoques. Como decía, el core va a estar enfocado en la demanda de trabajo y ese diferencial que creo que para este sector va a ser muy importante, y es el efecto de la revolución de temas de digitalización y automatización que vamos a tener. Aquí ya, pues, digamos, un poco el detalle de las principales variables que se van a medir. Eh, Estas son como parte del core de las preguntas. Muy importante, como mencionaba, el tema de la contratación, entender la dinámica que han tenido las empresas en los últimos meses en términos de vacantes nuevas o vacantes que lograron suplir y las que no lograron suplir en los últimos meses, y entender qué es lo que puede estar detrás de no cubrir esas demandas. Y pues algo muy importante, el punto 8 acá que menciono, y es las vacantes por nuevas tecnologías. Y acá nos va a dar un panorama mucho mejor si esta revolución nos puede llevar a escenarios de desvinculación, pero también muy importante el potencial de crear nuevos empleos y nuevas habilidades en el mercado. Entonces, ya con esto quisiera cerrar. Aquí solo quisiera dejarles el formulario para que podamos tener la información de contacto de las personas que estén interesadas en la encuesta. Como les decía, vamos a adelantar esta encuesta a partir del segundo semestre de este año. Pues estamos ya en pruebas piloto y esperamos salir ya en términos de arrancar en serio a mitad de julio. Entonces, muy importante este tipo de espacios donde podamos contarles a las empresas de qué se trata esto, que se pueda divulgar la información, pero más importante es que ustedes tengan como muy presente que esto es un valor agregado que va a ser de mucha utilidad para ustedes en un futuro. Y estos datos, cuando los tengamos ya disponibles, van a quedar abiertos para acceso a ustedes, y va a darles a ustedes muchas herramientas para que puedan tener el detalle de saber cómo está hoy estructuralmente la demanda laboral, y con ese capítulo o ese enfoque en el sector TIC. Entonces yo quisiera dejar acá un poco la presentación y pues abrir espacios si el tiempo nos da para comentarios y preguntas. Y de nuevo aquí voy a dejar más bien esta diapositiva de presente para que ustedes tengan como la oportunidad de mirar los datos de contacto y demás. Y igual podemos compartirles con mucho gusto la presentación. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, animarlos a todos y a todas para que nos aporten con sus conocimientos, con lo que tienen en el radar sobre cómo aportamos a esta encuesta. Yo quedé con la cabeza aturdida porque realmente es mucha información que no conocía del todo. Me parece muy importante y muy valioso todo lo que se está moviendo. Y bueno, pues quiero saber si tenemos algunas preguntas. Veo también a Nico de nuestro equipo de la consejería con la mano levantada. Entonces, si quieres compartir, Nicolás. Gracias, un saludo especial para todos. Soy Nicolás Llano, soy asesor de la Consejería TIC. Doctor Gabriel, usted es un maestro en estos temas y creo que lo ha demostrado con esta presentación.
usted y su equipo, por supuesto. Creo que es muy importante para el sector TIC de Bogotá, pues tener esta información de base y estas cifras, entre otras cosas, porque estamos viviendo un momento de muchísimo reto, precisamente por lo que tiene que ver con la necesidad de generar nuevos empleos en nuevos sectores en medio de esta apropiación masiva que se está dando de las nuevas tecnologías y de cómo las empresas están tomando la decisión de cambiar empleos tradicionales por tecnologías y automatizaciones. Esto es una realidad mundial y Colombia, por supuesto, no es ajena a ello. Y de alguna manera lo que estas cifras nos dan es un soporte supremamente importante para esa estrategia que de la mano de la Consejería TIC, de nuestra consejera Diana Celis Mora y de la alianza que hemos hecho con la Secretaría de Desarrollo Económico y con las otras entidades que tienen que ver con la alcaldía, precisamente para tratar de mitigar el impacto de esa pérdida de empleos. Esta base creo que es bien importante. Los resultados que usted muestra es que hay futuro, hay posibilidades hacia adelante y hay muchísimo camino por recorrer, pero no podemos bajar la guardia. Adicionalmente, eso con respecto a las cifras iniciales. Sobre la segunda parte de la encuesta, creo que ahí vamos a poder tener una información adicional que es muy ganadora para todos, no solamente desde el sector público, sino principalmente desde las empresas, para saber hacia dónde vamos en ese reto de encontrar cuáles son esas habilidades blandas que hay que fortalecer, cuáles son esos cargos que están generando mayor demanda para poder orientar mejor lo que las universidades y todos los centros de capacitación y de formación tradicional o en línea están ofreciéndole al sector. Así que yo creo que es muy ganador y en nombre, por supuesto, pues del equipo, pero también del sector, pues agradecerle, porque creo que es la primera vez que vemos un trabajo tan serio y tan completo en ese tema. A mí particularmente me emociona mucho y invito, por supuesto, a todas las empresas a que hagan parte de la encuesta, a que participen de este esfuerzo que se lidera desde la Alcaldía de Bogotá para que podamos tener una información de base cierta y a partir de allí podamos tener cada vez mejores iniciativas que impacten de manera positiva al sector. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, y queremos escuchar a los participantes. Si tienen alguna inquietud. Alfonso Jiménez dice, ¿y sobre las habilidades blandas encontraron algo relevante? En la encuesta que se hizo en 2020-2021, pues se preguntó muy a nivel general sobre esas habilidades blandas, que representaban como un porcentaje significativo, alrededor del 7.4% de por qué las empresas no contrataban a una persona. Entonces, queremos ahora en esta encuesta un poco entrar a indagar a mayor detalle cómo estas habilidades, pues digamos, si estas habilidades blandas siguen siendo un factor importante y puntualmente qué tipo de habilidades están marcando ese tema. Por ejemplo, si el tema en trabajo en equipo, la orientación al servicio, la resolución de problemas, trabajar bajo presión, como entender si de esa desagregación podemos ver si hay un nivel importante de habilidades blandas que se pueden corregir rápidamente, para que estas personas pues no tengan esas barreras para entrar al mercado laboral. Pero sí encontramos puntualmente que es uno de los factores importantes que limitan que las empresas no contraten. Muchísimas gracias. Gabriel, también Alfonso Jiménez nos dejó otra pregunta. Dice que si esta encuesta también la realizarán para independientes y empresas unipersonales. No, la encuesta la vamos a concentrar en empresas que tienen más de 3 empleados, O- porque, digamos, gran parte del empleo formal está soportado en las empresas que son medianas y grandes. Entonces queremos como concentrarnos muy bien en entender la demanda más de estas empresas que de las empresas que son unipersonales o esos micronegocios que son de una sola persona. ok.
Muchas gracias, Gabriel. También aquí nos deja otra pregunta Johnny Tocua y dice, en la sesión también participamos funcionarios de entidades públicas del orden nacional. Las entidades públicas territoriales del orden nacional también harán parte de esta encuesta y será un factor a tener en cuenta en la medición. No, la encuesta va a estar enfocada únicamente en empresas del sector privado. Entonces, nos vamos a concentrar en empresas que no hacen parte de la administración pública. Listo. También nos escriben de la organización Iurasoli. Y dice, buenas tardes. Y para personas con discapacidad, ¿esta encuesta aplica? Hay empresas que tienen personas con discapacidad. Así es, esa es una pregunta muy importante y vamos a tener ese capítulo especial para entender eh, cuáles son las barreras que enfrentan determinadas poblaciones y dentro de esas van a estar incluidas personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Sofía Fonseca. Dice si la empresa es de economía mixta, ¿no aplica? Sí, si es de economía mixta, sí entraría. Ok, listo. Acá nos dejó Alejandro Gutiérrez un comentario que dice, para esto, habilidades blandas, revisar estudio Pro Bogotá Inbamer. Una recomendación. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Aquí nos agradecieron todos nuestros participantes por las respuestas, Gabriel. Creo que ya no tenemos más preguntas. Y bueno, pues no sé, Gabriel, si con esta información quieres darles algún mensaje adicional a todas las empresas que nos están acompañando. Sí, entonces, muy importante que en el chat dejamos el link y el QR para las personas que quieran, pues quieran diligenciarlo y nos puedan acompañar. Muy importante también que esto, digamos, si alguna empresa o alguien quiere puntualmente que expandamos esta información, que hagamos otro taller, que visitemos alguna empresa para contarlo, pues súper bienvenidos. Vamos a estar, digamos, todo este mes dedicado a hacer acciones para socializar y que el tejido empresarial tenga muy presente que vamos a hacer esta encuesta. Vamos a tener varias noticias en prensa y en la página de la Secretaría y en la página del Observatorio de la Secretaría de Desarrollo Económico vamos a tener toda la información para que puedan ir a consultarla y más, muy importante, como les decía, poder socializarla y que más personas se enteren de que vamos a tener esta encuesta, porque al final, si esta encuesta la conocen más personas, la responden más personas, pues vamos a tener unos resultados que al final van a ser muy útiles para todos. Claro, claro que sí. Vamos a tener unos datos mucho más realistas. Nos está escribiendo Alicia Cayuela una otra pregunta. Dice, ¿cómo cree que la reforma laboral va a afectar la demanda laboral y los datos que se esperan recolectar con esta encuesta? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros desde el observatorio hicimos un estudio que estaba revisando los posibles impactos que tendría la reforma sobre el mercado laboral en Bogotá. Encontramos que la reforma podría tener un impacto negativo en términos de ocupados y que podría llevar a que muchas empresas tomen la decisión de o reducir el número de personas ocupadas o migrar a la informalidad. Entonces, es un riesgo que nos preocupa por esos potenciales efectos que podemos ver y un poco tenemos en la encuesta esa inquietud para ver cómo van a responder las empresas, pues dado que ya acá, pues digamos, lleva muy poco en firme la reforma laboral y eso puede cambiar dinámicas, por ejemplo,
con temas de contratos a término indefinido o no, y eso podemos verlo reflejado en la encuesta, ¿no? Y eso quisiéramos también explorarlo de alguna forma, si las empresas empiezan a migrar a más esquemas que no necesariamente sean de contratación definida, y también si de alguna forma o no el número de nuevas contrataciones esperadas pues podrían estar afectados por la reforma laboral. Súper. Sí, muy importante la pregunta. También nos están haciendo aquí, bueno, Lilian nos compartió la noticia de por qué algunas vacantes nunca se cubren en el distrito y el anuncio de este estudio para entender la demanda laboral de las empresas. Y la organización Iurasoli nos está preguntando nuevamente, disculpen, esta presentación queda grabada para poder compartir. Entonces, pues nosotros podemos compartir la presentación, Gabriel, la Sí, presentación, sí, con nosotros las les podemos, personas que nos dejen en el QR y en el link. sí, con las personas que se inscriban les podemos compartir la información, que tiene muy bien detallado ese contexto del mercado laboral del sector TIC y pues ya el detalle del mercado laboral. Listo, entonces ahí también, Alfonso, aquí Camilo Ramírez nos está compartiendo en el chat el enlace y el QR para que por favor, pues ustedes se registren y puedan tener acceso a este material. Bueno, por otro lado, tenemos una manita levantada de Daniel Lote. Si quieres, Daniel, adelante. Buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, con la pregunta que hacía la señora que arriba de de la reforma laboral, y con respecto a la presentación, ustedes estaban tomando unos datos sobre la informalidad. Entonces, pues obviamente hay que, digamos, en ese caso ya tendrían que comenzarse a avanzar y a presagiar partes para poder optimizar esos datos y ese personal de recursos para poder atraerlo hacia otras diferentes vacantes, para que no entren en informalidad, ¿no? Porque la informalidad se puede vivir en varias zonas. Entonces está la informalidad, que es un trabajo independiente, y la informalidad que pues ya puede caer en manos de criminales, digamos en el sector de las TIC, que viene con todo el tema de software, todo el tema que viene de ingeniería social utilizada hacia diferentes personas. Entonces ahí estaría también cayendo gran parte de ese personal. Eso sí, pues digamos que estaría también para tenerlo en cuenta digamos, en su encuesta, ¿no? En sus encuestas para poder utilizarlas. Y que con el fin de que saber de que usted está tratando de también mostrarle a las personas cuántas personas están utilizando ingeniería social para digamos, destruir, dilatar, atrasar procesos que tienen que ver con mucho con la alcaldía. Bueno, Gabriel, ¿qué le podemos decir a Daniel? No, ahí Daniel, hay un mensaje, digamos, claro, la informalidad pues tiene muchas dimensiones, como usted lo mencionaba. Nosotros acá pues digamos enfocados muy en la informalidad desde la perspectiva laboral, y es una definición muy práctica, y es aquella persona que no hace sus cotizaciones a seguridad social, a salud y pensiones. Ya luego, claro, uno ve unas dinámicas mucho más particulares en los temas de informalidad, por ejemplo, desde la persona que puede hacer venta o reparación o no de equipos electrónicos en el espacio público, que por ejemplo lo hemos visto, o que lo hace en lugares que no tienen necesariamente toda la autorización respectiva. Entonces ahí hay como un espectro muy grande. Creo que eso ya un poquito se sale como de las manos de este estudio, pero sí es un tema que nosotros hemos querido revisar a profundidad, y es entender mejor qué hay detrás de la informalidad. No solo la informalidad entendida, por ejemplo, como ventas en el espacio público, sino que eso tiene toda una dimensión. Por ejemplo, también en los temas asociados a venta y reparación de equipos, que puede tener cierta grado de informalidad. Pero, de acuerdo,
la informalidad nos toca tenerla en una perspectiva muy amplia y acá la vamos a acotar como muy al espectro laboral. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí más preguntas. Dice, bueno, por acá Alejandro nos da como otra recomendación de darle tiempo y observación al proceso de la reglamentación de la reforma laboral. Por otro lado, Daniel Bernal nos dice, desde la parte de formación académica, universitaria, tecnológica, etcétera, ¿cómo se medirá? Es decir, ¿cómo se puede medir una sinergia entre lo educativo y lo laboral? Creo que esa es gran parte como del core o del corazón de esta encuesta, porque acá hay un reto tremendo y es precisamente poder unir esas dos piezas. Y es, hay unas demandas del mercado laboral de las empresas y a veces esas demandas del mercado laboral no van en línea con los procesos educativos. Entonces acá un poco lo que queremos hacer es cuáles son esas habilidades más allá de la parte, por ejemplo, categórica de profesional, técnico o bachiller, sino como darle un salto o ponerle otra dimensión a la formación para saber, ok, no necesariamente quiero saber solo el detalle de profesional o técnico, sino en qué ramas o en qué tipo de formación quisiéramos tenerlo para que pueda hablar mucho mejor con lo que están demandando las empresas. Y este es un reto tremendo que hemos hablado con las universidades, porque las universidades pues están también migrando a tener cursos de formación más corta o también cursos de formación técnica. Entonces, la Javeriana, la Universidad de los Andes están haciendo una apuesta tremenda por posicionar la formación técnica. Y a veces ese nivel de formación es el preciso que requieren las empresas, pero a veces esos dos mundos no logran hablarse y creo que este es como el corazón de la encuesta y lo que quisiéramos como poder entender muy bien. Muchísimas gracias. Por acá tengo otra pregunta por otro chat interno y me preguntan que en el tema de seguridad digital, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, hay una demanda que existe en el privado, pero que es muy exigente y los salarios en algunos casos no son, pues no representan, digamos, el esfuerzo de un especialista con experiencia y años de certificación específicos en esta área de ciberseguridad. ¿Cómo ayuda la encuesta a determinar ese rango salarial que deberían tener en cuenta las empresas para retribuir mejor la labor de estos especialistas? Pues ese nivel de desagregación no lo tenemos en la encuesta. Ese nivel de desagregación lo podemos ver más bien con otro tipo de herramientas como buscadores de empleos, para entender muy bien qué está pasando ahí. Ahí nuestra aproximación desde la encuesta podría ser entender un poco qué es lo que está pasando en términos de esas habilidades, ¿no? Porque al final, si el mercado laboral tiene como ese funcionamiento donde más demanda de personas en este sentido se está traduciendo en que no están logrando suplirlo, pues al final eso debería mejorar los salarios. Eso es parte, por ejemplo, de los análisis, estudios que se pueden hacer posteriormente con la encuesta, ¿no? Y es entender cómo un sector o además un tipo de habilidad está teniendo mucha demanda, no se está logrando suplir, pero por qué los salarios no están alineados con esa mayor demanda. Eso creo que podría ser parte de los estudios que posteriormente uno podría entrar a detallar ya con los resultados de la encuesta. Ujú. Gracias. Bueno, Gabriel, yo creo que fueron muchas preguntas. Por acá están haciendo otro comentario. Bueno, pues felicitaciones porque realmente sí, todos están de acuerdo y que esto es un gran insumo.
y dice, bueno, un hit, ¿hasta cuándo estará habilitada la encuesta? ¿Están conectados con iniciativas similares con la ANDI? Nos Sí, pregunta Alicia. esta encuesta va a estar durante todo el segundo semestre, pues va a estar habilitado el link durante todos estos meses para que puedan registrarse. Y esta encuesta en algún punto lo vamos a socializar con los gremios. Con ellos hemos tenido más aproximaciones, es para de nuevo contarles y que nos ayuden a socializar la encuesta. Ujú. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ya saben, tenemos suficiente tiempo, que no nos coja diciembre sin haber hecho la encuesta. Y yo creo que también es muy importante eh, pedirles encarecidamente a todos el favor de poderla difundir con todos los empresarios que están a su alrededor. Mucha gente desconoce estas estrategias y es una inversión que hace el distrito en hacer estos estudios y realmente eso se traduce en oportunidades y también para nosotros como distrito es una oportunidad de tomar decisiones basadas en datos, de mejorar todas las rutas de atención y enfocar todas las oportunidades que pueden tener los bogotanos y bogotanas para poder obtener una calidad de vida. Entonces, yo estoy muy agradecida con el equipo de desarrollo económico por esta exposición. Nuevamente, pues agradecerles a todos los que están asistiendo. Y si hay alguna pregunta adicional, es el momento. Si no, creo que podríamos dar por concluida esta primera jornada. Seguramente, Gabriel, podrán haber más jornadas como esta, ¿verdad? Claro que sí, súper abiertos a invitaciones, a los espacios que se requieran para poder llegar a más personas con la encuesta. Maravilloso. Entonces, será uno de muchos encuentros que tendremos alrededor de este gran tema y bueno, creo que también es muy pertinente que nos hagan conocer esas necesidades que tienen ustedes para empezar a cerrar estas brechas de talento y de demanda laboral. Entonces, pues bueno, yo creo que podemos cerrar esta sesión. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.